Explorar una revelación profunda sobre qué ocurre después de la muerte a partir de las experiencias cercanas a la muerte, SM, podría incluir una narrativa extensa que toque tanto las experiencias personales de quienes han pasado por estos momentos, como las teorías y reflexiones de expertos en distintos campos, desde la ciencia hasta la espiritualidad. Las experiencias cercanas a la muerte. Breve explicación de lo que es una experiencia cercana a la muerte, SM, y cómo se ha observado en diferentes culturas y épocas. Estadísticas recientes sobre la frecuencia de SM, basadas en estudios realizados en hospitales y centros de investigación. La diversidad de las SM, que incluyen visiones de luz, encuentros con seres queridos fallecidos, revisiones de vida y la sensación de una paz profunda. Relatos de experiencias cercanas a la muerte. Historias personales de quienes han vivido una SM, detallando las similitudes y diferencias en sus experiencias. Relato de experiencias que incluyen el túnel de luz, seres espirituales y paisajes etéreos. Estos relatos pueden ir acompañados de citas directas de personas que han descrito vívidamente sus experiencias. La perspectiva científica sobre las SM. Teorías neurocientíficas. Explicaciones que sugieren que las SM podrían ser resultado de procesos cerebrales bajo estrés extremo o falta de oxígeno. La hipótesis de la conciencia no local. Algunas teorías sugieren que la conciencia podría no estar limitada al cerebro físico. Mención de estudios de investigadores como el Dr. Raymond Moody y otros que han explorado cómo las SM podrían ofrecer pistas sobre la posibilidad de una vida después de la muerte. Las experiencias espirituales y religiosas. Comparación de las SM con conceptos de vida después de la muerte en diferentes religiones, como el cristianismo, el budismo y el hinduismo. Descripciones de los encuentros con seres espirituales o de ángeles que algunas personas relatan. Reflexión sobre cómo las SM han afectado la fe y la espiritualidad de quienes las han experimentado. El impacto de las SM en la vida cotidiana. Testimonios de cómo las SM han cambiado la perspectiva de vida de las personas, aumentando su interés en la espiritualidad, el altruismo y la apreciación de la vida. Relatos de personas que se vuelven menos temerosas de la muerte y sienten una nueva libertad y paz al vivir. Reflexiones filosóficas, ¿qué es la vida y la muerte? Reflexiones sobre el propósito de la vida y si las SM sugieren que la conciencia continúa después de la muerte. Ideas de filósofos y autores que han explorado el tema de la muerte y el más allá, como Carl Jung y Eckhart Tolle. Conclusión. Resumen de los puntos principales abordados y una reflexión final sobre el misterio de la muerte. Invitación a la reflexión sobre cómo nuestra percepción de la muerte afecta nuestra manera de vivir y nuestra conexión con los demás. Esta estructura te permitirá profundizar en cada sección y llegar al conteo de palabras que necesitas, integrando diversos puntos de vista para ofrecer una visión amplia y enriquecedora sobre qué ocurre después de la muerte según las SM, la ciencia y la conciencia, más allá del cerebro. Examinación de las investigaciones científicas que exploran la relación entre el cerebro y la conciencia, y cómo algunas teorías sostienen que la conciencia podría existir independientemente del cuerpo físico. Investigaciones en el campo de la física cuántica y la teoría del campo de la conciencia, que exploran la posibilidad de que todos los seres estén interconectados en un nivel cuántico. Testimonios de médicos y científicos que, a partir de los relatos de sus pacientes, han comenzado a cuestionar los límites tradicionales de la neurociencia. Revisión de vida en experiencias cercanas a la muerte, un repaso a la conciencia propia. Explicación detallada de la revisión de vida, un fenómeno común en las SM en el cual las personas experimentan una visión panorámica de sus acciones, emociones y relaciones a lo largo de su vida. Interpretaciones espirituales de la revisión de vida. Algunos creen que es una forma de evaluación espiritual o un medio para comprender las lecciones de vida en un plano superior. Comparación con conceptos de karma o justicia espiritual en diferentes tradiciones religiosas y cómo esto podría estar relacionado con un propósito más elevado de crecimiento y aprendizaje del alma. Encuentros con seres de luz y guías espirituales.
Descripción de las figuras espirituales comúnmente observadas en la CCM, seres de luz, guías o familiares fallecidos. Perspectiva religiosa versus interpretaciones personales, mientras que algunos ven a estos seres como ángeles o guías. Otros los interpretan como una proyección del propio subconsciente o como una conexión con una energía universal. Ejemplos de experiencias comunes en las que los seres de luz transmiten mensajes de paz, amor y orientación, instando a las personas a regresar a la vida física para cumplir un propósito. La dimensión del tiempo en la CCM, ¿una realidad distorsionada? Reflexiones sobre la percepción del tiempo en la CCM, donde muchas personas reportan sentir que el tiempo no existe o fluye de manera distinta. Comparación de la experiencia temporal en la CCM con el concepto de eternidad en la filosofía y la física, donde se debate la posibilidad de que el tiempo sea una construcción de la mente humana. Teorías de física cuántica que sugieren que el tiempo es relativo y puede experimentar dilatación, abriendo la posibilidad de que durante una SM se pueda experimentar el tiempo de forma no lineal. Las transformaciones personales después de la CCM, un renacimiento en la vida terrenal. Detalle de cómo las personas que experimentan SM tienden a regresar con una mayor compasión, menos miedo a la muerte y una nueva apreciación de la vida. Ejemplos de cambios radicales en personalidad, vocación y relaciones que llevan a las personas a dedicar sus vidas a la ayuda de los demás, a la espiritualidad o al servicio comunitario. Análisis psicológico de este fenómeno, cómo la confrontación con la muerte puede despertar el sentido de propósito, generando un efecto de despertar en quienes regresan. Interacciones con el mundo espiritual, encuentros con el otro lado. Relatos sobre la comunicación con seres espirituales y la descripción de reinos o planos etéreos que algunas personas experimentan. Comparación con relatos tradicionales y místicos de lugares como el paraíso, el campo celestial o el mundo astral, presentes en muchas culturas y religiones. Reflexiones de expertos en estudios de SM que creen que estos lugares y seres podrían representar arquetipos universales que se manifiestan según las creencias y expectativas individuales de cada persona. El miedo a la muerte y la paz final. Lecciones de la CCM. Reflexiones sobre cómo el miedo a la muerte es profundamente arraigado en la humanidad y cómo la superación de este miedo es una de las lecciones más poderosas que ofrecen la CCM. Descripción de cómo las personas que han vivido SM reportan una paz duradera y la pérdida del miedo a morir, lo cual cambia su enfoque y prioridades en la vida. Discusión sobre cómo estos testimonios pueden ayudar a otros a encontrar consuelo y a reflexionar sobre su propia relación con la mortalidad. Posibles explicaciones alternativas a la CCM, un fenómeno puramente biológico. Análisis de las teorías que sugieren que las CCM podrían ser respuestas biológicas del cerebro ante la proximidad de la muerte, como una alucinación inducida por la falta de oxígeno o un último disparo de neuroquímicos. Contrapunto a estas teorías, mencionando los estudios de SM en personas clínicamente muertas durante varios minutos que han descrito con precisión sucesos en la sala de operaciones. Discusión sobre cómo estos estudios plantean preguntas complejas para la ciencia y cómo, aún sin respuestas definitivas, el fenómeno de las SM continúa siendo un misterio fascinante. Conclusión final. ¿Qué nos enseñan las SM sobre la muerte y la vida? Reflexión sobre las lecciones de vida y muerte que se pueden extraer de las CCM, desde el valor de la empatía y la compasión, hasta el enfoque en el presente y la conexión con algo mayor. Cierre del texto con una invitación a considerar la posibilidad de que la vida y la muerte estén entrelazadas en un ciclo de crecimiento espiritual continuo y que cada experiencia de SM, aunque única, contribuye al entendimiento colectivo sobre nuestra existencia. Para desarrollar esta estructura en un texto de 6.000 palabras, cada sección puede expandirse con detalles narrativos, citas de testimonios reales, referencias a investigaciones y reflexiones filosóficas o espirituales. Con esta profundidad, la narrativa no solo será informativa, sino también inspiradora, ayudando al lector a cuestionarse su propia relación con la vida, la muerte y el propósito. Historias de SM en diferentes culturas, perspectivas globales. Presentación de cómo las SM se manifiestan en diferentes culturas y tradiciones espirituales.
Desde el hinduismo hasta las creencias indígenas, cada cultura tiene relatos y creencias propias sobre la vida después de la muerte. Ejemplos de cómo, en algunas culturas orientales, las SM se describen como un estado de bardo, como en el budismo tibetano, o una etapa intermedia entre la muerte y la reencarnación. Comparación con relatos de SM en culturas occidentales, donde las personas tienden a describir experiencias más relacionadas con conceptos de cielo o paraíso. Reflexión sobre las similitudes y diferencias en estas descripciones, sugiriendo la posibilidad de que cada persona experimente la muerte de acuerdo con sus propias creencias y el contexto cultural en el que ha sido criada. El proceso de regresar a la vida, luchas y dificultades post-ICIAM. Detalles sobre cómo el regreso a la vida física después de una SM no siempre es sencillo, y algunas personas reportan dificultades en adaptarse de nuevo al mundo terrenal después de experimentar una paz y comprensión profunda durante su SM. Ejemplos de cómo quienes han tenido SMS enfrentan desafíos como la incomprensión de sus seres queridos o el sentimiento de desconexión con la vida mundana. Reflexión sobre el papel de grupos de apoyo y terapia para ayudar a las personas a reintegrarse y vivir en armonía con su experiencia transformadora, sin perder el sentido de propósito adquirido en la SM. Investigaciones de casos documentados, evidencia empírica en SM. Mención de estudios y casos específicos documentados, donde personas que experimentaron una SM mientras estaban clínicamente muertas pudieron relatar detalles específicos de las salas de operación, los diálogos de los médicos, o incluso eventos ocurridos en otras partes del hospital. Ejemplos de investigaciones lideradas por científicos como el Dr. Bruce Cresen y el Dr. Pem Van Lommel, que han documentado y analizado estas experiencias con rigor. Debate sobre la implicación de estos estudios en la ciencia y en el campo de la medicina. ¿Puede la conciencia realmente trascender al cerebro y al cuerpo físico? SM en niños, una mirada a las experiencias de los más jóvenes. Análisis de las SM en niños, quienes, en muchos casos, describen experiencias de forma inocente y sin influencia de ideas preconcebidas sobre la muerte. Ejemplos de relatos de niños que describen reinos donde ven figuras familiares o mascotas que han fallecido, o sienten una presencia amorosa que los cuida y protege. Comparación entre las experiencias de niños y adultos, destacando la pureza de las experiencias infantiles y cómo, para algunos investigadores, estas experiencias refuerzan la idea de una continuidad de la conciencia. El efecto de las SM en la espiritualidad y religión moderna. Reflexión sobre cómo el aumento de personas que hablan abiertamente sobre sus SM ha tenido un impacto en las prácticas espirituales modernas, impulsando el interés por la meditación, el autoconocimiento y la exploración espiritual. Ejemplos de cómo, en algunos casos, las personas que han tenido SM deciden estudiar disciplinas espirituales, aprender de diferentes religiones, o incluso cambiar su religión o creencias tras sus experiencias. Discusión sobre el papel de las SM en el creciente movimiento de espiritualidad no religiosa, donde muchas personas buscan una conexión espiritual directa en lugar de adherirse a dogmas específicos. Aspectos éticos y morales de las SM, una nueva moralidad. Examinación de cómo las personas que experimentan una SM a menudo desarrollan un sentido de responsabilidad moral y ética más profundo, sintiéndose responsables de contribuir positivamente al mundo y ayudar a otros. Ejemplos de cambios morales reportados en investigaciones, donde los sujetos muestran mayor empatía, menos interés en lo material y un enfoque en la bondad y el servicio a la comunidad. Reflexión sobre cómo estas experiencias podrían influir en una nueva ética y moralidad, menos orientada por normas impuestas y más centrada en el amor y la compasión universal. El posible propósito de las SM, ¿por qué experimentamos estas visiones? Consideración de teorías sobre el propósito espiritual de las SM. ¿Podrían estas experiencias ser una preparación para la vida posterior o un recordatorio de una realidad más profunda? Reflexión sobre si las SM podrían estar destinadas a recordarnos la importancia de vivir plenamente en el presente, enfocándonos en el amor, la paz y el crecimiento personal.
Teorías de algunos expertos en espiritualidad que sugieren que las SM podrían servir como una especie de prueba para evaluar nuestro progreso espiritual y si estamos alineados con nuestro propósito de vida. ¿Un llamado a vivir diferente? Reflexiones para la vida diaria. Reflexión final sobre cómo, al entender y estudiar las SM, podemos aprender a vivir con menos temor y más propósito. Ejemplos de cómo aplicar las lecciones de las SM en la vida diaria, alentando a los lectores a valorar las relaciones, practicar el perdón y vivir en el momento presente. Invitación a considerar cada día como una oportunidad para vivir con conciencia, en armonía con nuestro entorno y con aquellos que nos rodean, independientemente de nuestras creencias sobre lo que ocurre después de la muerte. Conclusión: la continuidad de la existencia y el misterio eterno. Resumen de los puntos principales explorados a lo largo del texto y la importancia de mantener una mente abierta y compasiva hacia el tema de la muerte. Reflexión sobre cómo la búsqueda de respuestas sobre la muerte y el más allá es una expresión de nuestra humanidad y un deseo de entender nuestro propósito en el cosmos. Cierre que alienta a los lectores a ver las SM no solo como una cuestión de curiosidad, sino como una invitación a vivir plenamente, con amor y en paz con la impermanencia de la vida. Con esta ampliación en cada una de las secciones, tienes una base sólida para profundizar y construir una narrativa rica que cubra más de 6.000 palabras. Cada sección puede incluir citas de personas reales, opiniones de expertos, referencias a textos sagrados y reflexiones personales que no solo informen, sino también inspiren a los lectores a reflexionar sobre su propia vida y mortalidad. Espero que esta estructura completa sea de ayuda para tu revelación sobre qué ocurre después de la muerte. Conexiones entre las SM y los estados alterados de conciencia. Exploración de cómo las SM comparten similitudes con estados alterados de conciencia alcanzados a través de prácticas espirituales como la meditación profunda, el uso de plantas sagradas o incluso la hipnosis. Ejemplos de cómo en algunas culturas indígenas, prácticas como el uso de la ayahuasca o peyote permiten a las personas experimentar una muerte simbólica o una expansión de conciencia que les recuerda la experiencia de las SM. Reflexión sobre si estos estados pueden abrir puertas a realidades más allá de lo físico y si podrían ofrecer una pequeña visión de lo que sucede al morir. La dimensión energética en las SM, un viaje de la energía vital. Introducción al concepto de la energía vital o prana y cómo muchas experiencias cercanas a la muerte describen una sensación de liberación de esta energía en el momento de la muerte. Ejemplos de relatos que mencionan una especie de trascendencia energética, donde la persona siente que su ser se fusiona con una energía universal o un campo de amor y paz infinita. Discusión sobre cómo estos relatos resuenan con conceptos de física cuántica y energía, y si podrían sugerir que, en lugar de desaparecer, nuestra energía se transforma y continúa existiendo en otro plano. Lecciones sobre el perdón y la reconciliación en las SM. Reflexión sobre cómo muchas personas que experimentan una SM regresan con un deseo urgente de reconciliarse con otros y dejar atrás resentimientos. Ejemplos de personas que, después de una SM, sienten una comprensión profunda de las consecuencias de sus acciones y buscan disculparse, reparar relaciones y vivir con más amabilidad y compasión. Discusión sobre cómo el perdón puede estar relacionado con la liberación emocional y el crecimiento espiritual, y cómo la experiencia de estar cerca de la muerte puede motivar a las personas a priorizar el amor sobre el conflicto. El papel de las experiencias cercanas a la muerte en la sanación emocional. Exposición de cómo, en algunos casos, las SM resultan en sanación emocional y psicológica. Algunas personas han reportado una reducción de la ansiedad, depresión y otros desafíos emocionales tras una SM. Ejemplos de cómo algunos psiquiatras y psicólogos utilizan los relatos de SM como parte de terapias de duelo y pérdida, ayudando a pacientes a procesar sus miedos hacia la muerte y la separación. Reflexión sobre cómo las SM pueden ayudar a sanar traumas personales, ofreciendo a quienes las experimentan una perspectiva más amplia y sanadora sobre la vida y la muerte. Testimonios de escépticos, cuando la ciencia y la experiencia colisionan. Presentación de relatos de personas escépticas o ateas que han experimentado SM y cómo estas experiencias desafiaron sus creencias previas.
Ejemplos de personas que, a pesar de ser escépticas antes de su SM, regresaron con una nueva visión de la espiritualidad o el propósito de la vida. Reflexión sobre el conflicto interno que algunas personas pueden experimentar después de una SM cuando lo vivido no encaja con sus ideas previas, y cómo esto genera un espacio para el autoconocimiento y la evolución personal. SM y ciencia futurista, la búsqueda de respuestas tecnológicas. Mención de investigaciones modernas que buscan comprender la muerte y las SM desde una perspectiva tecnológica, incluyendo avances en inteligencia artificial, neurociencia y realidad virtual. Ejemplos de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para analizar patrones en los relatos de SMI, en algunos casos. Simular estos escenarios para una mayor comprensión de los procesos mentales en el momento de la muerte. Reflexión sobre si algún día la tecnología será capaz de responder preguntas sobre la muerte o si, por el contrario, hay aspectos de la existencia que podrían ser inalcanzables para la ciencia. Comparación entre SM y sueños lúcidos, una mirada a las similitudes y diferencias. Explicación de cómo los sueños lúcidos, en los cuales una persona es consciente de que está soñando, pueden compartir ciertos aspectos con las SM, como la libertad de movimiento y la trascendencia de las leyes físicas. Ejemplos de relatos en los que personas han experimentado un sentido de paz o una reconexión con seres fallecidos durante sueños lúcidos, lo cual podría compararse con algunas experiencias de SM. Reflexión sobre si estos sueños lúcidos pueden considerarse un ensayo para la experiencia de la muerte o si simplemente son manifestaciones de un inconsciente que trata de comprender lo incomprensible. La importancia de documentar y compartir las SM, un legado para el futuro. Reflexión sobre la importancia de que las personas compartan sus SM para que, con el tiempo, podamos tener una mayor comprensión de estos fenómenos y su impacto en la vida humana. Ejemplos de fundaciones y organizaciones que documentan y publican relatos de SM de personas de todas las edades y culturas, creando un archivo global que podría ofrecer pistas sobre la naturaleza de estas experiencias. Llamado a los lectores para que mantengan una mente abierta y respetuosa hacia estos relatos, comprendiendo que cada experiencia aporta un poco más de claridad al gran misterio de la vida y la muerte. El significado de la muerte en la vida. Reflexiones filosóficas finales. Reflexión final sobre cómo la comprensión de la muerte y la posibilidad de la continuidad de la conciencia pueden aportar un sentido más profundo a la vida. Ejemplos de filósofos y pensadores que han reflexionado sobre la vida y la muerte como un ciclo, donde ambos son necesarios para la comprensión completa del ser. Invitación a ver la muerte no como un final, sino como una transición natural que da valor a cada momento, a cada relación y a cada decisión en la vida. Con esta ampliación, tienes un enfoque aún más rico y holístico para tu exploración de las experiencias cercanas a la muerte y el misterio del más allá. Este texto, lleno de ejemplos y reflexiones, ayudará a los lectores a comprender las SM desde múltiples perspectivas, tanto científicas como espirituales, y les brindará herramientas para reflexionar sobre su propia vida, la muerte y el propósito existencial. Impacto de las SM en las relaciones personales y familiares. Exposición de cómo una SM no solo afecta a la persona que la experimenta, sino también a sus seres queridos, quienes a menudo enfrentan la transformación de la persona y, en algunos casos, cambios significativos en su relación con ella. Ejemplos de personas que, tras una SM, deciden priorizar su tiempo y dedicarse a las relaciones significativas, pasando más tiempo con sus seres queridos y cultivando relaciones de mayor profundidad. Reflexión sobre cómo el enfoque en el amor, la empatía y la paz, común en quienes han tenido SM, puede servir de inspiración para aquellos que les rodean, ayudando a transformar sus círculos sociales y familiares. La experiencia de la unidad. Sentimientos de interconexión universal en las SM. Descripción de cómo muchas personas reportan experimentar una sensación de unidad e interconexión con toda la existencia, donde se sienten parte de una totalidad mayor, libre de separación y de las divisiones típicas de la vida física. Comparación con conceptos de espiritualidad y física cuántica que postulan la interconexión de todos los seres y la posibilidad de que la conciencia no sea un fenómeno individual, sino un estado compartido.
Reflexión sobre cómo esta experiencia de unidad podría ser la base de una vida más compasiva y generosa, entendiendo que las acciones hacia los demás son también acciones hacia uno mismo. La relación entre la CCM y la reencarnación, vidas pasadas y futuras. Mención de casos en los que personas que han experimentado SM reportan haber tenido visiones o recuerdos de otras vidas, ya sea en el pasado o en un plano paralelo. Ejemplos de relatos donde personas han visto o sentido que continúan existiendo en otras formas después de su experiencia de muerte, lo cual ha sido interpretado como una prueba de reencarnación por algunas tradiciones espirituales. Reflexión sobre cómo las SM podrían estar relacionadas con la teoría de la reencarnación y si esta podría ser una posible explicación para la continuidad de la conciencia después de la muerte física. Las SM y el despertar de habilidades psíquicas o espirituales. Descripción de cómo algunas personas regresan de una SM con habilidades psíquicas o espirituales que no tenían antes, como la intuición aumentada, la percepción extrasensorial o incluso la capacidad de ver auras o energía. Ejemplos de personas que han comenzado a desarrollar habilidades como la telepatía o la percepción de la energía en los demás, lo cual podría estar relacionado con un cambio en su nivel de conciencia. Discusión sobre cómo estos nuevos talentos podrían ser una evidencia de que el contacto con dimensiones superiores abre la mente y los sentidos a niveles más profundos de percepción. SM en el contexto de las constelaciones familiares y la herencia transgeneracional. Exploración de cómo, para algunas personas, las SM parecen conectarles con su linaje o historia familiar, recordándoles la importancia de honrar a sus ancestros y liberar patrones emocionales no resueltos. Ejemplos de experiencias en las que las personas sienten la presencia de familiares fallecidos o reciben mensajes de paz y reconciliación que ayudan a sanar heridas familiares. Reflexión sobre cómo las SM podrían ayudar en la comprensión y sanación de patrones generacionales, permitiendo a las personas vivir una vida más consciente y libre de cargas ancestrales. El papel del perdón en las CCM, sanación y liberación. Análisis del tema del perdón en la CCM, donde muchas personas regresan con una comprensión más profunda sobre la importancia de perdonar, no solo a los demás, sino también a sí mismos. Ejemplos de casos donde quienes han experimentado una SM sienten una liberación emocional al comprender la necesidad de dejar ir resentimientos y culpas. Reflexión sobre cómo el perdón podría ser una pieza clave para vivir una vida plena y en paz, reconociendo que la sanación comienza con uno mismo. Transformación profesional post-ICIAM, vocación y propósito de vida. Presentación de cómo muchas personas que han tenido SM cambian drásticamente su trayectoria profesional para alinearse con un propósito de vida más significativo. Ejemplos de personas que, después de una SM, sienten el llamado a servir a otros, trabajar en causas humanitarias o incluso dedicar su vida a compartir sus experiencias y ayudar a otros a vivir sin miedo a la muerte. Reflexión sobre cómo la búsqueda de propósito se convierte en una prioridad después de experimentar la fragilidad de la vida y cómo esta transformación impacta en su satisfacción y sentido de realización. La importancia de la comunidad y el apoyo. Grupos de apoyo para experiencias SM. Análisis de cómo quienes han tenido SM a menudo buscan grupos de apoyo para compartir sus experiencias y aprender de otras personas que han pasado por lo mismo. Ejemplos de organizaciones y comunidades dedicadas a apoyar a quienes han tenido SM y facilitar espacios de comprensión y empatía mutua. Reflexión sobre cómo la creación de redes de apoyo ayuda a normalizar estas experiencias y proporciona un entorno seguro para la expresión y el crecimiento. Comparación entre SM y experiencias de transformación espiritual. Comparación de las SM con otras experiencias de transformación espiritual, como los despertares espirituales, que pueden producir sensaciones similares de paz, propósito y unidad. Ejemplos de relatos donde las personas describen un cambio radical en sus valores y prioridades tras una SM, similar al de quienes atraviesan una noche oscura del alma o un renacimiento espiritual. Reflexión sobre cómo tanto las SM como los despertares espirituales pueden inspirar una vida más plena y consciente, y cómo estos fenómenos parecen surgir cuando las personas están preparadas para una nueva etapa de crecimiento personal. Las SM y el temor a la muerte, una invitación a vivir sin miedo.
Reflexión final sobre cómo las SM ofrecen una comprensión de la muerte que disuelve el miedo y transforma la relación de la persona con su propia mortalidad. Ejemplos de personas que viven con una sensación de paz y serenidad después de haber visto de cerca lo que consideran una prueba de la vida después de la muerte. Invitación a los lectores a reflexionar sobre su propio miedo a la muerte y a ver la vida como una oportunidad para vivir plenamente, amando y perdonando sin reservas. Conclusión final, una celebración de la vida y el misterio. Resumen de los aspectos principales explorados en el texto, enfatizando la profundidad y riqueza de las SM y su impacto en la humanidad. Reflexión sobre la importancia de valorar cada momento de la vida, reconociendo la impermanencia y el misterio de la existencia. Cierre que invita a los lectores a abrazar el misterio de la vida y la muerte, no con miedo, sino con curiosidad y gratitud, viviendo cada día como una expresión de amor y propósito. Esta ampliación te ofrece aún más puntos para desarrollar una exploración profunda sobre las SM. Al incluir temas como el perdón, la herencia transgeneracional, el impacto en la vocación y la comunidad, además de temas de espiritualidad y sanación, tendrás un texto que cubre de manera integral cómo las experiencias cercanas a la muerte impactan tanto en quienes las viven como en sus entornos. Esto no solo ofrece un viaje reflexivo e inspirador al lector, sino que le proporciona una guía para aplicar en su propia vida los aprendizajes derivados de estas experiencias. La dimensión ética de las SM, cambios en la escala de valores. Reflexión sobre cómo muchas personas que viven una SM regresan con una nueva escala de valores, centrada en principios como el amor, la honestidad y la compasión. Ejemplos de cambios éticos en personas que se vuelven menos materialistas y buscan vivir de acuerdo con ideales de autenticidad y servicio a los demás. Discusión sobre cómo este cambio puede inspirar una revisión de los valores en la sociedad actual, en la cual la acumulación y el éxito material a menudo se priorizan sobre la conexión y el bienestar colectivo. La sabiduría intemporal, SM y conexión con el conocimiento universal. Presentación de cómo algunas personas que pasan por una SM describen una conexión temporal con una sabiduría o conocimiento universal, donde sienten que tienen acceso a verdades profundas sobre la existencia. Ejemplos de experiencias donde las personas expresan que todo tiene un propósito o todo está conectado, conceptos que se reflejan en diversas filosofías espirituales y religiones. Reflexión sobre cómo esta conexión podría ser una manifestación del inconsciente colectivo descrito por Carl Jung del campo de información universal, conceptos que han sido explorados tanto en la psicología profunda como en la teoría cuántica. Los ciclos de la naturaleza y la muerte, reflexión sobre el cierre y renacimiento. Comparación entre el ciclo de la muerte en la naturaleza y los procesos de renovación y renacimiento que ocurren en el reino vegetal y animal. Ejemplos de cómo muchas culturas antiguas observaban la muerte como parte de un ciclo natural, donde el fin de una fase da paso a la vida en otra forma. Reflexión sobre cómo las SM pueden servir como recordatorio de que la muerte es una transformación y no un final, y de cómo esta visión puede ayudar a quienes están en duelo o en procesos de transición personal. Las SM y la percepción del tiempo, ¿es la eternidad real? Exposición sobre cómo muchas personas que experimentan SM describen una alteración en la percepción del tiempo, experimentando la eternidad o un tiempo no lineal. Ejemplos de relatos en los que las personas afirman haber vivido toda una vida en instantes o haber revivido eventos clave en su vida en cuestión de segundos. Reflexión sobre la posibilidad de que el tiempo sea una construcción mental y que, en otras dimensiones de existencia, el tiempo podría no tener el mismo significado que en nuestra realidad física. Las SM y el propósito existencial, ¿qué aprendizajes nos ofrecen? Profundización en cómo quienes han tenido SM regresan con un sentimiento de propósito renovado, sintiendo que la vida tiene un significado que va más allá de lo físico y lo inmediato. Ejemplos de personas que dedican su vida a inspirar a otros, a través de escritos, charlas y acompañamiento, para que encuentren su propio propósito de vida. Reflexión sobre cómo la búsqueda de propósito es una necesidad intrínseca del ser humano y cómo las SM nos pueden guiar hacia un sentido de misión y contribución al bienestar colectivo.
SM y la muerte de la identidad, la experiencia del ego en el proceso de muerte. Explicación sobre cómo muchas SM incluyen un sentimiento de desprendimiento del ego o de la identidad personal, donde la persona se percibe a sí misma sin los lentes del ego. Ejemplos de cómo esta muerte del ego puede dar lugar a una visión más pura y compasiva de uno mismo y de los demás, liberando al individuo de las limitaciones de su personalidad. Reflexión sobre cómo, en muchas tradiciones espirituales, la muerte del ego es vista como un paso necesario para la trascendencia espiritual y la iluminación. La relevancia de las SM en el acompañamiento del final de la vida. Discusión sobre cómo el conocimiento de las SM puede ser útil en el acompañamiento de personas en etapas terminales o al final de la vida. Ejemplos de cómo los relatos de SM se utilizan en cuidados paliativos para brindar paz y consuelo a los enfermos terminales y sus familiares. Reflexión sobre el valor de estas experiencias como herramientas para aceptar y honrar el proceso de la muerte, ayudando a aliviar el miedo y el dolor emocional. Impacto de las SM en la filosofía existencial, preguntas sobre el sentido de ser. Exposición de cómo las SM han llevado a algunos filósofos y científicos a cuestionar el concepto de ser y existir, sugiriendo que la vida puede no estar limitada al cuerpo o al tiempo. Ejemplos de filosofías existencialistas que, aunque no se centran en lo sobrenatural, exploran el significado de ser consciente y el propósito de vivir. Reflexión sobre cómo el contacto con la muerte puede abrir puertas a preguntas profundas sobre el sentido de la vida y la esencia misma de la conciencia. El efecto de las SM en la medicina moderna, nuevas perspectivas para el cuidado de la salud. Explicación sobre cómo el fenómeno de las SM está llevando a algunos profesionales médicos a considerar aspectos espirituales en el cuidado de sus pacientes. Ejemplos de iniciativas en hospitales donde se han comenzado a integrar prácticas espirituales o de acompañamiento emocional para pacientes en estado crítico o en fase terminal. Reflexión sobre cómo las SM podrían estar ayudando a la medicina a evolucionar hacia una atención más holística, que contemple el bienestar espiritual y emocional además del físico. SM y resiliencia, enseñanzas para superar adversidades. Reflexión sobre cómo la experiencia de la muerte puede ser un punto de inflexión para el desarrollo de la resiliencia y la capacidad de superar desafíos en la vida diaria. Ejemplos de cómo quienes han tenido SM tienden a enfrentar la vida con mayor fortaleza, reconociendo el valor de cada experiencia, incluso las dolorosas. Discusión sobre cómo las enseñanzas derivadas de una SM pueden inspirar a otros a ver las adversidades como oportunidades de crecimiento y transformación. Relación entre SM y filosofía oriental, el viaje del alma en el budismo y el hinduismo. Comparación entre las SM y conceptos en religiones orientales como el samsara y el nirvana en el budismo o el atman en el hinduismo, que hablan sobre la continuidad de la conciencia y la trascendencia. Ejemplos de personas que, tras una SM, sienten afinidad con filosofías orientales que consideran la vida como un ciclo continuo de aprendizaje y purificación. Reflexión sobre cómo la exploración de la muerte y la vida a través de las SM puede abrir a las personas a filosofías y prácticas espirituales de distintas tradiciones, ayudando a expandir su comprensión de la existencia. ¿Qué nos dicen las SM sobre el amor incondicional? Descripción de cómo muchas SM incluyen una experiencia de amor absoluto e incondicional, en el cual la persona se siente completamente aceptada y amada. Ejemplos de cómo esta vivencia de amor incondicional puede motivar a las personas a emular ese amor en su vida diaria, esforzándose por ofrecer amor y aceptación a quienes les rodean. Reflexión sobre cómo el amor incondicional podría ser la clave para entender la naturaleza última de la vida y el propósito de la existencia. Conclusión extensiva, la muerte como la última gran aventura. Cierre del texto destacando la naturaleza aventurera y misteriosa de la muerte, sugiriendo que cada vida y cada muerte son únicas y valiosas. Reflexión final sobre cómo aceptar la muerte como parte de la vida nos permite vivir sin miedo, en gratitud y en plenitud, apreciando cada momento. Invitación a los lectores a considerar que, más allá de las creencias, la vida y la muerte son un viaje interconectado, y que quizás, como dicen muchos que han vuelto de una SM, lo más importante es vivir con amor, autenticidad y compasión.
Con estos puntos adicionales, tienes aún más material para profundizar en el significado de las SM y su influencia en nuestra comprensión de la vida, la muerte y el propósito. Estas reflexiones pueden invitar a los lectores a adoptar una visión más enriquecedora y espiritual de la existencia y del misterio de la muerte, ofreciendo un enfoque profundamente humano y universal. SM y el desarrollo de la empatía, cambios profundos en la conexión con los demás. Examinación de cómo muchas personas que viven una SM desarrollan una empatía más profunda, sintiendo una conexión más genuina con el dolor y la alegría de los demás. Ejemplos de personas que regresan de una SM con un deseo intenso de ayudar y sanar a otros, motivados por un entendimiento nuevo y más compasivo. Reflexión sobre cómo la empatía generada por una SM podría cambiar la manera en que nos relacionamos, promoviendo una cultura de mayor comprensión y apoyo en nuestras relaciones cotidianas. El sentido de libertad tras la experiencia de muerte, vivir sin restricciones autoimpuestas. Exploración de cómo la experiencia de una SM puede liberar a las personas de miedos y limitaciones autoimpuestas, permitiéndoles vivir con mayor libertad y autenticidad. Ejemplos de personas que, después de una SM, sienten menos miedo al juicio de los demás y se vuelven más fieles a sus propios deseos y aspiraciones. Reflexión sobre cómo el contacto con la muerte puede ser un recordatorio poderoso para vivir una vida auténtica y libre de las expectativas de la sociedad o de las inseguridades personales. Transformaciones en la salud física tras una SM, relatos de sanación espontánea. Relatos de personas que, después de una SM, experimentan mejoría en su salud física, desde enfermedades crónicas hasta la desaparición de dolencias graves. Ejemplos de investigaciones sobre sanaciones espontáneas tras SM y posibles explicaciones científicas y espirituales para estos fenómenos. Reflexión sobre cómo estas experiencias pueden sugerir que el cuerpo y la mente están interconectados de maneras aún desconocidas, y cómo una experiencia espiritual intensa podría activar mecanismos de sanación en el organismo. La muerte como maestra, aprendizajes profundos para la vida cotidiana. Discusión sobre cómo la confrontación con la muerte a través de una SM puede enseñarnos lecciones importantes, ayudándonos a vivir cada día con mayor gratitud y conciencia. Ejemplos de prácticas diarias inspiradas en las lecciones de las SM, como la meditación, la gratitud y el valorar el tiempo compartido con los seres queridos. Reflexión sobre cómo, al integrar las lecciones de la muerte en nuestra vida diaria, podemos encontrar mayor paz y satisfacción en lo cotidiano. La intersección de las SM y el medio ambiente, conexión con la naturaleza. Análisis de cómo muchas personas que regresan de una SM desarrollan un sentido de conexión más profundo con la naturaleza y un deseo de proteger el planeta. Ejemplos de personas que, tras una SM, encuentran paz y consuelo en entornos naturales y ven a la naturaleza como una expresión de lo divino. Reflexión sobre cómo la experiencia de trascender el plano físico puede llevarnos a valorar más el mundo natural y asumir una responsabilidad activa en su conservación. El rol de las SM en la psicología transpersonal, expansión de la conciencia. Exposición de cómo la psicología transpersonal ha estudiado las SM como una vía para comprender el desarrollo espiritual y la expansión de la conciencia humana. Ejemplos de estudios que exploran las SM como un medio para profundizar en el yo y conectar con el self universal, más allá del ego individual. Reflexión sobre cómo esta rama de la psicología podría ofrecer herramientas para comprender y procesar el impacto transformador de las SM en la vida cotidiana. Las SM y la relación con el dinero, un cambio de prioridades. Análisis de cómo, para muchas personas que han vivido una SM, el dinero y el éxito material dejan de ser prioritarios y se enfocan más en la riqueza emocional y espiritual. Ejemplos de cambios de vida donde el individuo opta por un estilo de vida más sencillo y minimalista, buscando un balance entre sus necesidades y su bienestar emocional. Reflexión sobre cómo este cambio de enfoque puede desafiar las normas sociales y económicas actuales, orientadas hacia la acumulación y promover una cultura de suficiencia y gratitud. Experiencias de conexión con animales y seres vivos tras una SM.
Descripción de cómo algunas personas que regresan de una SM experimentan una conexión especial con animales y otras formas de vida, sintiendo una empatía y respeto profundos por todos los seres. Ejemplos de personas que después de una SM deciden volverse vegetarianas o veganistas, o que desarrollan un amor y comprensión especial hacia los animales. Reflexión sobre cómo este sentido de respeto por todas las formas de vida podría reflejar un entendimiento más amplio de la interconexión en el universo, visto en muchas filosofías espirituales y tradiciones indígenas. El desafío de comunicar una SM, encontrar las palabras para expresar lo inexpresable. Exploración de las dificultades que enfrentan muchas personas para describir y comunicar lo que vivieron durante una SM debido a la naturaleza indescriptible de estas experiencias. Ejemplos de relatos en los que las personas recurren a metáforas, poesía o arte para expresar sus vivencias, sintiendo que las palabras no son suficientes para capturar la esencia de lo experimentado. Reflexión sobre cómo este desafío para comunicar lo vivido revela la existencia de dimensiones y experiencias que trascienden el lenguaje humano y nos invitan a buscar nuevas formas de expresión. La exploración de las SM en la literatura y el arte. Análisis de cómo la literatura, el cine, la música y otras formas de arte han representado las SM a lo largo de la historia, ayudando a la sociedad a acercarse a estos temas de manera simbólica. Ejemplos de obras de arte inspiradas en experiencias cercanas a la muerte, desde poemas antiguos hasta películas contemporáneas que exploran el tema de la trascendencia. Reflexión sobre cómo el arte puede servir como una ventana hacia lo inexplorado y lo inexplicable, ayudándonos a procesar nuestro temor y nuestra curiosidad hacia la muerte. Relaciones con la tecnología. Investigaciones en realidad virtual para simular SM. Exposición de cómo algunas tecnologías de realidad virtual están comenzando a explorar simulaciones de SM para comprender mejor las experiencias cercanas a la muerte y su impacto en el bienestar. Ejemplos de aplicaciones experimentales donde los usuarios experimentan entornos virtuales que simulan la sensación de una SM como parte de estudios en psicología y neurociencia. Reflexión sobre cómo la tecnología, si se usa con propósito, podría ayudar a las personas a procesar miedo sobre la muerte o a integrar experiencias espirituales de manera segura y controlada. Conclusión final. La muerte como reflejo de la vida y la vida como preparación para la muerte. Cierre de todo el texto con una síntesis de cómo las SM ofrecen una oportunidad única para reflexionar sobre la vida y la muerte como dos lados de la misma realidad. Reflexión sobre cómo la preparación para la muerte implica, en última instancia, una vida vivida con propósito, autenticidad y amor, y cómo estas experiencias cercanas a la muerte pueden recordarnos la importancia de abrazar cada momento con plenitud. Invitación a los lectores a integrar el conocimiento y las lecciones de las SM en su vida diaria, buscando vivir sin miedo y con una conexión profunda hacia lo trascendente. Estas secciones adicionales abarcan el impacto de las SM en diversos aspectos de la vida humana, como el arte, la tecnología, el cambio en las prioridades y la relación con el mundo natural. Esto ayudará a que el texto sea una exploración completa, considerando la vida y la muerte, como un ciclo conectado que enriquece nuestro propósito y sentido existencial. Al final, esta obra se convierte en una guía espiritual, emocional y existencial que invita a los lectores a vivir de forma plena y a abrazar lo desconocido con gratitud y curiosidad. Neurotecnología y SM, exploración de la conciencia a nivel científico. Análisis sobre cómo la neurotecnología está tratando de comprender la conciencia en niveles nunca antes alcanzados, explorando si podría existir algo más allá de las señales neuronales. Ejemplos de estudios de mapeo cerebral que han intentado identificar patrones únicos en personas que han tenido SM y regresan con habilidades o percepciones alteradas. Reflexión sobre cómo la neurotecnología podría ayudarnos a comprender mejor la relación entre cerebro, mente y conciencia, planteando preguntas sobre la existencia del alma y su posible independencia del cuerpo físico. Intuiciones y premoniciones posteriores a una SM, una puerta a la percepción expandida.
Discusión sobre cómo algunas personas que han experimentado una SM reportan un aumento en su intuición o incluso en la capacidad de tener premoniciones después del evento. Ejemplos de casos en los que, tras una SM, las personas reportan haber tenido percepciones extrasensoriales, como prever ciertos eventos o sentir una mayor conexión con sus seres queridos. Reflexión sobre si estos cambios perceptuales podrían ser una señal de que la conciencia se expande más allá de las limitaciones normales tras una SM y cómo esto podría abrirnos a otros niveles de realidad. Impacto de las SM en la ética y la responsabilidad social. Exposición de cómo las SM llevan a algunas personas a asumir una mayor responsabilidad social, dedicándose a causas humanitarias, ambientales o de justicia social. Ejemplos de personas que, tras una SM, encuentran un propósito en contribuir al bienestar colectivo, percibiendo que todos están conectados y que el daño a otros es también un daño a uno mismo. Reflexión sobre cómo estas experiencias pueden inspirar una ética más empática y una conciencia colectiva que podría influir positivamente en la forma en que enfrentamos problemas globales. SM y espiritualidad moderna, la convergencia de ciencia y espiritualidad. Análisis de cómo las SM están llevando a una creciente convergencia entre ciencia y espiritualidad, uniendo puntos de vista que antes se consideraban opuestos. Ejemplos de investigadores y científicos que, motivados por sus experiencias o por los relatos de SM, abordan temas espirituales desde un enfoque científico, explorando conceptos como la energía universal o el campo cuántico de conciencia. Reflexión sobre cómo esta convergencia podría dar lugar a una nueva espiritualidad moderna, donde la ciencia se usa para comprender fenómenos espirituales y lo espiritual se estudia desde una óptica racional. Relaciones entre SM y filosofías existencialistas, la búsqueda del sentido. Exposición sobre cómo las SM se conectan con conceptos existencialistas como la búsqueda de sentido y la aceptación de la propia mortalidad. Ejemplos de cómo las SM pueden inspirar a las personas a cuestionar el propósito de la vida, la autenticidad y la libertad personal, temas centrales en las filosofías de pensadores como Sartre y Camus. Reflexión sobre cómo, para algunos, la SM puede ser una llamada a vivir de manera más auténtica y significativa, abrazando tanto la libertad como la responsabilidad de nuestras elecciones. La muerte como un portal hacia la realidad multidimensional. Exploración de cómo algunos relatos de SM describen el acceso a una realidad multidimensional, en la cual la persona siente que está en múltiples lugares y niveles al mismo tiempo. Ejemplos de experiencias en las que las personas reportan haber visto universos o dimensiones alternas, lo cual podría coincidir con teorías en física sobre universos paralelos o la teoría de cuerdas. Reflexión sobre cómo las SM podrían ofrecer un vistazo a realidades más amplias y multidimensionales, sugiriendo que el universo es más vasto y complejo de lo que entendemos en nuestro plano físico. La relación entre SM y experiencias de casi muerte en animales, evidencia de conciencia en otros seres. Discusión sobre la posibilidad de que otros animales, como los humanos, también experimenten algo similar a las SM cuando están cerca de la muerte, y los estudios preliminares que intentan investigar esto. Ejemplos de observaciones en animales que parecen tener comportamientos inusuales después de una experiencia de riesgo, lo cual podría indicar alguna forma de recuerdo o cambio en su percepción. Reflexión sobre cómo entender las SM en animales podría enriquecer nuestra comprensión de la conciencia en todas las formas de vida y fomentar un mayor respeto hacia ellos. Los beneficios de meditar en la muerte, inspiraciones de las SM para la meditación. Exposición de cómo las enseñanzas de las SM pueden inspirar prácticas meditativas centradas en la aceptación de la muerte y el desapego del ego. Ejemplos de prácticas en distintas tradiciones espirituales que usan la meditación en la muerte para desarrollar paz interior, desapego y compasión. Reflexión sobre cómo integrar estas prácticas puede ayudarnos a vivir con mayor paz y a liberarnos de los temores que limitan nuestra felicidad, inspirándonos a ver la muerte como una transición en lugar de un final. Las SM y la conexión intergeneracional, sanación de herencias emocionales.
Exploración de cómo, en algunas SM, las personas describen haber recibido mensajes de sus ancestros o haber sentido la necesidad de sanar conflictos no resueltos en su linaje familiar. Ejemplos de personas que, tras una SM, trabajan en sanar patrones familiares, ya sea en sus relaciones o a través de prácticas como constelaciones familiares y la meditación ancestral. Reflexión sobre cómo las SM pueden ayudarnos a comprender la importancia de honrar y sanar nuestra herencia emocional y de liberar a futuras generaciones de conflictos no resueltos. El futuro de las investigaciones sobre SM, un enfoque integral y multidisciplinario. Exposición sobre cómo la investigación futura sobre SM podría beneficiarse de un enfoque multidisciplinario que incluya la neurociencia, la psicología, la filosofía y la espiritualidad. Ejemplos de cómo instituciones y organizaciones están comenzando a adoptar una visión integral en el estudio de las SM, permitiendo colaboraciones entre científicos y estudiosos espirituales. Reflexión sobre el valor de una comprensión multidisciplinaria que podría transformar nuestras creencias y prácticas en torno a la muerte, la vida y el propósito existencial, construyendo un puente entre ciencia y misticismo. Transformación en los sistemas de creencias, las SM como catalizador de una nueva fe personal. Análisis de cómo las SM pueden llevar a una reevaluación de las creencias espirituales o religiosas de la persona, siendo una experiencia directa que trasciende los dogmas establecidos. Ejemplos de personas que, tras una SM, dejan de identificarse con su religión original o adoptan un enfoque espiritual más inclusivo y personal. Reflexión sobre cómo las SM pueden ayudar a formar una fe que no depende de instituciones, sino de una conexión íntima y directa con lo trascendente. El misterio de la conciencia en la muerte, perspectivas filosóficas y espirituales. Exposición sobre cómo la conciencia humana, en el contexto de la muerte, ha sido interpretada de diversas maneras en distintas tradiciones filosóficas, desde el concepto de alma en Platón hasta el Atman en el hinduismo. Ejemplos de reflexiones filosóficas y espirituales sobre el yo y su trascendencia tras la muerte, y cómo la conciencia podría estar conectada a un campo mayor de información. Reflexión sobre el misterio de la conciencia como algo que podría ser la clave para entender no solo la muerte, sino la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Conclusión profunda, aceptación y celebración de la vida y la muerte como unidades interdependientes. Cierre integrador en el cual se destaca cómo la vida y la muerte no son opuestos, sino aspectos de un mismo ciclo que nos invita a explorar y celebrar la existencia en toda su amplitud. Reflexión final sobre la importancia de aceptar la muerte como parte esencial de la vida, lo cual nos permite vivir con plenitud, sin temor y con un amor genuino por cada experiencia. Invitación a los lectores a adoptar una actitud de gratitud por la vida y una apertura hacia el misterio, recordando que, en cada momento, estamos contribuyendo a un proceso mucho más vasto de evolución y conexión. Estas ideas adicionales aportan nuevos matices y enfoques que ayudan a integrar la experiencia de la muerte en un contexto más amplio de investigación, espiritualidad y desarrollo personal. Con esta ampliación, el texto no solo invita a explorar las SM como fenómeno, sino a verlas como el rol de las SM en la construcción de una ética global de la paz. Análisis de cómo las SM pueden inspirar una ética de paz y compasión universal, donde la idea de separación entre los seres humanos se disuelve. Ejemplos de cómo personas que han tenido una SM pueden llegar a sentir un amor y una compasión incondicional hacia todas las personas, más allá de las diferencias de cultura, religión o ideología. Reflexión sobre cómo estos valores de empatía y unidad podrían servir de base para construir una ética global enfocada en la paz, el respeto y la interconexión de todas las culturas. Despertar a un nuevo paradigma de conciencia, SM y el cambio de paradigma global. Discusión sobre cómo el creciente número de personas que han experimentado SM podría contribuir a un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la vida, la muerte y el propósito.
Ejemplos de movimientos y comunidades formadas por personas con experiencias cercanas a la muerte, que promueven una visión más espiritual y consciente de la vida humana. Reflexión sobre cómo estos relatos y experiencias pueden impulsar a la humanidad a reconsiderar su enfoque materialista, promoviendo una cultura más orientada hacia la paz, la sostenibilidad y la espiritualidad. La paradoja de la vida y la muerte, comprender la dualidad existencial. Análisis de la dualidad vida-muerte como dos caras de una misma moneda, donde la experiencia de una SM permite comprender la muerte no como un opuesto, sino como una continuidad de la vida. Ejemplos de cómo esta paradoja ha sido explorada en filosofías antiguas y modernas, y cómo la experiencia de muerte y renacimiento se refleja en mitos, religiones y culturas de todo el mundo. Reflexión sobre cómo aceptar esta dualidad puede ayudarnos a enfrentar nuestros miedos y a encontrar un sentido de unidad en la diversidad de la experiencia humana. La CCM y la filosofía de la libertad personal, elegir una vida plena y consciente. Discusión sobre cómo las CCM inspiran a muchas personas a vivir desde un lugar de libertad personal y a tomar decisiones que reflejen sus verdaderos valores. Ejemplos de personas que, tras una SM, cambian drásticamente sus estilos de vida, alejándose de rutinas automáticas y acercándose a una vida de elecciones conscientes y auténticas. Reflexión sobre cómo la experiencia de enfrentar la muerte puede revelar la importancia de vivir sin remordimientos, siguiendo un camino propio y dejando de lado las expectativas ajenas. Misticismo y SM, exploraciones en el camino espiritual interior. Exploración de cómo muchas personas que experimentan una SM encuentran paralelismos entre su experiencia y las prácticas místicas de diferentes tradiciones espirituales. Ejemplos de caminos místicos que exploran la muerte como una experiencia espiritual, desde el sufismo en el Islam hasta los místicos cristianos y las prácticas de meditación trascendental en el hinduismo. Reflexión sobre cómo las SM pueden ser vistas como experiencias místicas espontáneas que ofrecen vislumbres de realidades espirituales más profundas y pueden inspirar a otros a explorar su propio camino espiritual. El valor de la vulnerabilidad. La muerte como puerta a la aceptación y rendición. Discusión sobre cómo las CCM enseñan a las personas a aceptar la vulnerabilidad como un aspecto fundamental de la existencia, lo cual puede llevar a una vida más auténtica y enriquecedora. Ejemplos de personas que, tras una SM, descubren el valor de dejar ir el control y vivir con aceptación, reconociendo la transitoriedad y la impermanencia de todo. Reflexión sobre cómo la rendición ante la vida puede abrirnos a experiencias más plenas y profundas, y cómo la muerte es la maestra que nos invita a soltar y confiar en el proceso de la vida. Investigación continua, nuevas fronteras en el estudio de la conciencia y las SM. Exploración de las tendencias y estudios actuales que investigan las SM desde un enfoque interdisciplinario, incluyendo medicina, física cuántica, psicología y espiritualidad. Ejemplos de investigaciones que están comenzando a considerar la posibilidad de que la conciencia persista de alguna forma más allá del cuerpo físico, como en los estudios de experiencias extracorporales y de campos de energía. Reflexión sobre el potencial de estas investigaciones para abrir nuevas fronteras en la comprensión humana de la vida y la muerte, y cómo podrían ofrecer una base científica para ideas antiguas y espirituales sobre la inmortalidad del alma. Integración de las SM en la vida educativa, enseñanzas de vida y muerte en las escuelas. Discusión sobre cómo los principios de las SM podrían integrarse en la educación, enseñando a los jóvenes sobre la vida, la muerte y el propósito de manera más holística. Ejemplos de programas educativos que están comenzando a incluir la educación emocional, la meditación y la reflexión sobre el propósito y la muerte como parte de un currículum integral. Reflexión sobre cómo preparar a las futuras generaciones con una comprensión más profunda de la vida y la muerte puede llevar a sociedades más empáticas y conscientes. El renacimiento de la espiritualidad cotidiana, aprender a ver lo sagrado en lo ordinario. Reflexión sobre cómo una SM puede inspirar una espiritualidad sencilla y cotidiana, donde lo sagrado no está separado de la vida diaria, sino que se encuentra en cada momento y acción. Ejemplos de personas que, tras una SM, desarrollan una apreciación por lo simple y buscan vivir cada momento con una intención de paz y gratitud.
Discusión sobre cómo esta espiritualidad cotidiana puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en la vida moderna, recordándonos que la plenitud está en el presente. Redefiniendo el éxito, cambios en la perspectiva de logro y realización personal. Análisis de cómo la experiencia de una SM redefine la noción de éxito, llevando a las personas a valorar más las relaciones, el amor y el bienestar que los logros materiales o sociales. Ejemplos de personas que, después de una SM, eligen una vida más sencilla y se enfocan en el impacto positivo que pueden tener en su comunidad y seres queridos. Reflexión sobre cómo esta redefinición del éxito podría inspirar un cambio cultural, promoviendo una sociedad que valore la calidad de vida y el bienestar emocional sobre la competencia y la acumulación. La paz interior como meta suprema. Lecciones de la CCM para una vida serena. Discusión sobre cómo las CCM llevan a muchas personas a priorizar la paz interior, buscando prácticas y estilos de vida que cultiven la serenidad y el equilibrio. Ejemplos de personas que han renunciado a trabajos o relaciones tóxicas tras una SM, buscando alinearse con una vida que nutra su paz interna. Reflexión sobre cómo la búsqueda de paz interior puede ser vista como la meta más importante de la vida, y cómo las CCM pueden ayudarnos a recordar que el verdadero éxito es vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Conclusión suprema, un llamado a vivir con propósito y conciencia. Cierre profundo de toda la exploración, invitando a los lectores a adoptar una perspectiva de vida consciente y orientada hacia el amor y la conexión. Reflexión final sobre cómo las CCM nos enseñan que cada día y cada interacción son una oportunidad para vivir con propósito y cómo la vida puede ser vivida como un acto de amor hacia uno mismo y hacia el mundo. Llamado a la acción para los lectores, recordándoles que pueden integrar las lecciones de la CCM en sus vidas diarias, adoptando una mentalidad de gratitud, respeto y conciencia en cada aspecto de la existencia. Con estos últimos temas, el texto culmina en una visión completa de las experiencias cercanas a la muerte, ofreciendo al lector no solo un entendimiento intelectual de la CCM, sino también una inspiración práctica para vivir con mayor profundidad, propósito y paz. Esta exploración se convierte en un viaje espiritual que honra tanto el misterio de la muerte como la maravilla de la vida, dejando una huella duradera de transformación y conciencia en quienes lo leen. La evolución de la conciencia humana, SM como catalizador de transformación global. Análisis de cómo las SM pueden estar contribuyendo a un despertar colectivo al transformar la conciencia de cada individuo que pasa por esta experiencia. Ejemplos de movimientos y comunidades formadas por personas que han experimentado SM y que promueven una conciencia basada en la paz, el respeto y la conexión con todos los seres vivos. Reflexión sobre cómo las SM pueden estar impulsando una evolución de la conciencia humana en la cual valores como la empatía, la compasión y el altruismo se convierten en principios rectores de una nueva era. La cultura y el miedo a la muerte, como las SM nos invitan a cambiar nuestra perspectiva cultural. Exposición sobre cómo el miedo a la muerte ha moldeado muchas culturas y ha influido en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ejemplos de culturas antiguas y contemporáneas que ven la muerte como una transición natural, lo cual contrasta con el enfoque más evitativo de algunas sociedades modernas. Reflexión sobre cómo la integración de las lecciones de las SM en nuestras culturas puede ayudar a reducir el miedo a la muerte, fomentando una relación más sana y equilibrada con la vida y el morir. La muerte como parte del ciclo de vida. Lecciones ecológicas de las SM. Análisis de cómo las SM nos recuerdan la importancia de los ciclos naturales, en los cuales la muerte no es un final sino un eslabón esencial en la regeneración y la vida. Ejemplos de enseñanzas ecológicas que subrayan cómo cada ser cumple un ciclo en el planeta y cómo la muerte contribuye al equilibrio de los ecosistemas. Reflexión sobre cómo este entendimiento de la muerte como parte del ciclo natural puede inspirar un mayor respeto y compromiso hacia el cuidado del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad. El impacto de las SM en la percepción del tiempo y la eternidad. Discusión sobre cómo las SM alteran la percepción del tiempo y ofrecen a los individuos una sensación de eternidad, donde el tiempo lineal pierde su relevancia.
Ejemplos de relatos en los que las personas describen una experiencia temporal, como si todo el pasado, presente y futuro coexistieran en un solo instante de paz y claridad. Reflexión sobre cómo esta experiencia de eternidad puede ayudar a aliviar el miedo al tiempo y la muerte, permitiendo a las personas vivir en el presente y aceptar el flujo de la vida con serenidad. SM y la plenitud de la existencia, apreciar cada momento como una experiencia sagrada. Exposición de cómo las personas que han experimentado una SM suelen regresar con una percepción renovada de cada momento, valorando la vida como algo sagrado. Ejemplos de personas que, tras una SM, desarrollan una práctica de gratitud constante y una apreciación por las cosas pequeñas, como el aire, la naturaleza y las relaciones humanas. Reflexión sobre cómo esta perspectiva puede inspirarnos a todos a ver la vida como una serie de experiencias sagradas, fomentando un enfoque consciente y amoroso hacia cada instante. El camino de regreso, integración de una SM en la vida diaria. Discusión sobre el desafío de integrar una SM en la vida cotidiana, ya que esta experiencia transformadora puede hacer que la vida ordinaria parezca superficial o desconectada. Ejemplos de prácticas que ayudan a quienes han tenido una SM a integrar esta experiencia, como la meditación, el servicio social y el trabajo espiritual. Reflexión sobre cómo, al encontrar formas de integrar la experiencia, las personas pueden vivir en equilibrio y utilizar las lecciones de su SM para mejorar su vida y la de los demás. La muerte como puerta de conexión universal, un viaje hacia la unidad. Exploración de cómo las SM muchas veces llevan a las personas a experimentar una conexión universal, sintiéndose parte de una gran red de conciencia y amor. Ejemplos de experiencias en las que las personas afirman haberse sentido en casa en una realidad de unidad, donde todas las divisiones entre seres y cosas desaparecen. Reflexión sobre cómo esta visión de unidad podría inspirar una cultura de mayor respeto, inclusión y empatía, reconociendo que todos estamos conectados y que nuestras acciones afectan a toda la creación. Historias inspiradoras de vida después de la muerte, ejemplos de superación y renacimiento. Relatos de personas que, después de una SM, han emprendido misiones inspiradoras y transformadoras, dedicando su vida a ayudar a otros y a promover el amor y la compasión. Ejemplos de individuos que se han convertido en autores, terapeutas o guías espirituales, compartiendo sus experiencias y ayudando a otros a vivir con menos miedo y más propósito. Reflexión sobre cómo cada historia de superación y renacimiento puede inspirarnos a todos a vivir con un propósito y a ver la vida como una oportunidad para dejar un impacto positivo en el mundo. Una perspectiva integradora, SM, ciencia, espiritualidad y filosofía en armonía. Síntesis de cómo las SM pueden ser comprendidas desde múltiples perspectivas: la ciencia, que investiga los procesos biológicos; la espiritualidad, que busca una conexión con lo trascendental; y la filosofía, que indaga sobre el sentido de la existencia. Ejemplos de cómo estas disciplinas pueden colaborar para ofrecer una comprensión más amplia y equilibrada del fenómeno de las SM, sin necesidad de entrar en conflicto. Reflexión sobre cómo esta perspectiva integradora puede ayudarnos a reconciliar aspectos de la experiencia humana que tradicionalmente han estado divididos, promoviendo una visión más unificada de la realidad. Reflexión final: la vida y la muerte como un todo en movimiento. Conclusión definitiva que presenta la vida y la muerte como partes inseparables de un todo dinámico y en constante movimiento, donde cada final es un nuevo comienzo. Reflexión sobre cómo aceptar y honrar la muerte nos invita a vivir con mayor conciencia, libertad y gratitud, reconociendo que cada momento es parte de una danza eterna entre lo finito y lo infinito. Cierre que invita a los lectores a hacer de sus vidas un acto de amor y a vivir en armonía con el flujo de la existencia, inspirados por el conocimiento y las lecciones profundas de las SM. Con estas últimas secciones, el texto alcanza una integración completa de las enseñanzas y reflexiones derivadas de las experiencias cercanas a la muerte. Estas secciones finales abordan la visión de la muerte como una oportunidad de conexión universal, aprecio por la vida y aceptación del ciclo natural de existencia, fomentando una comprensión de la vida y la muerte como una unidad. El resultado es un compendio de reflexiones profundas que,
además de enriquecer nuestra perspectiva sobre la muerte, nos invita a vivir con mayor amor, propósito y serenidad. Este cierre ofrece una conclusión inspiradora, que motiva a los lectores a abrazar la vida en toda su plenitud y a ver la muerte no con miedo, sino con reverencia y gratitud. Para cerrar esta revelación sobre las experiencias cercanas a la muerte, SM, de una forma memorable y resonante, aquí tienes una conclusión final que encapsula los temas más importantes y ofrece una visión unificadora y esperanzadora. Este cierre invita a los lectores a adoptar una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, basada en las profundas lecciones y transformaciones que aportan las SM. Conclusión final: la vida y la muerte como maestros eternos. Al explorar el misterio de las experiencias cercanas a la muerte, nos hemos adentrado en un viaje que une la ciencia, la espiritualidad y la filosofía. Las SM son un espejo que refleja lo esencial de la experiencia humana, recordándonos que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un ciclo continuo y transformador. Enfrentar la muerte, aunque sea de manera temporal, nos revela verdades profundas sobre nuestra existencia, el valor del amor incondicional, la importancia de vivir en el presente y la necesidad de conectar con los demás desde un lugar de compasión y paz. A través de las historias de aquellos que han regresado de una SM, hemos visto cómo esta experiencia transforma vidas, despertando en las personas un sentido renovado de propósito, una empatía sincera y una profunda gratitud por cada momento. Las SM nos invitan a cuestionar nuestras creencias sobre el éxito, el tiempo, el miedo y el sentido de pertenencia en este mundo. Nos muestran que cada instante, cada encuentro y cada acción son parte de una red de conexiones que trasciende la vida física y que quizás sigue existiendo en otras dimensiones de conciencia. Viviendo inspirados por la muerte. La muerte, en lugar de ser una amenaza, se convierte en una maestra, enseñándonos a vivir con intencionalidad, a soltar las ilusiones que nos limitan y a ver lo sagrado en lo cotidiano. Las SM nos invitan a vivir con los ojos y el corazón abiertos, a apreciar cada susurro del viento, cada sonrisa y cada lágrima, reconociendo que estos momentos son parte de la gran obra de la existencia, un camino de amor, unidad y propósito. Así, esta reflexión sobre las SM nos recuerda que, aunque la muerte sea inevitable, el amor, la unidad y el propósito son los pilares de una vida plena. Nos invita a vivir con la certeza de que, más allá de las apariencias, cada vida tiene un significado y cada muerte, una continuidad. Esta es una invitación a adoptar una perspectiva de paz y gratitud, a vivir sin miedo y a cultivar un amor sincero por todos los seres con los que compartimos esta gran travesía. En última instancia, el mayor regalo de las SM es su mensaje de esperanza, la posibilidad de que la conciencia, el amor y la conexión existan más allá de lo físico. Si elegimos vivir inspirados por esta posibilidad, cada día puede convertirse en una expresión de esa unidad eterna que muchos dicen haber experimentado en el umbral de la muerte. Este es el legado que las experiencias cercanas a la muerte nos dejan, una invitación a ver la vida como una danza infinita de cambio, amor y transformación, donde la muerte es solo una puerta que nos conduce de regreso a la esencia de lo que somos. Vivamos, entonces, cada día con valentía, propósito y amor profundo, como si cada momento fuera un paso hacia la eternidad.